Salta, cada amanecer abre caminos de encuentro. Maestras, voluntarios, vecinos, bomberos, médicos y chicos, todos unidos por un mismo sueño. Historias de solidaridad, trabajo y esperanza. Esto es Comunidad Organizada. Bueno, yo soy Blanca Lescano, soy de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Salta. Soy secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Salta de hace muchísimos años. Ahora soy jubilada, pero soy profesional antropóloga. Sí. Trabajé muchísimos años en el Museo de Antropología de Salta y llegué a Salta en el año 72. Bien. Bueno, estamos después del acto por los 50 años de la desaparición de Ragones. ¿Qué reflexión te merece esta fecha? Bueno, no solo la fecha, a mí me sorprende en este momento, en este acto, la cantidad de gente diversa en edad, diversa de ideologías, diversa de grupos distintos que aparecieron hoy sorprendentemente, porque otros años hemos hecho este acto, incluso repartíamos algunos volantes y la gente ni siquiera nos recibía los volantes en la calle. O sea, creo que hay, por lo menos, no sé qué es lo que está pasando. Bueno, está pasando, ¿cierto? Está pasando a nivel nacional, está pasando a nivel provincial, entonces como que hay grupos de gente que ya está sensibilizada por distintas razones, que realmente se está aproximando, se está acercando a determinadas las necesidades de referentes políticos en un momento muy crítico que convoca, digamos, no solamente por la militancia en derechos humanos que tenemos o que nos identifican como tal, sino la figura de Ragón en sí misma, ¿no? Es como que se busca hay una búsqueda de cierta referencia de líderes, aunque sea del pasado, para que representen un momento de mucha crisis, incluso ideológica o incluso hasta de valores culturales, ¿no? Y sociales. O sea, que de pronto Chagones veo que trasciende la situación partidaria a la cual él pertenecía. O sea, en este momento como que es una figura que puede llegar a convertirse realmente en una base para empezar a construir una alternativa en Salta. ¿Qué significa Ragones en la historia de Salta? Bueno, mira, yo te puedo decir que la época que yo llegué a Salta, en ese momento se vivía una euforia en el año 73, porque acababa de terminar otro golpe de Estado, que era el 66 al 72, y acababa de ocurrir el fusilamiento de Trelew. Por lo tanto, esa salida democrática de Cámpora fue una euforia, pero a la vez creó mucho conflicto entre las distintas organizaciones porque no evaluábamos muchos, incluso las organizaciones armadas, el peronismo tradicional, la CGT, que ya había sido cuestionada en el golpe de Estado incluso anterior, que ya se formó la CGT de los argentinos. O sea, había en los años 60 como una rebelión a las estructuras ya preestablecidas, acuérdate, oscura del tercer mundo. Yo hice la huelga de hambre del Cristo Obrero en los años 60 contra el gobierno de Onganía. Entonces, yo llegaba con toda esa historia, todavía venía del Cordobazo, venía de Buenos Aires, llegué como bancaria de la Caja de Ahorro, y veía en Ragones y entré en la universidad también. Entré a la universidad en la antropología. Entonces, en un momento dado, también la universidad estaba eufórica. Incluso creo que eso provocó grandes asambleas en la universidad, incluso la gran marcha que hubo de la universidad, en donde todos se pusieron la vincha y marcharon desde la universidad a la ciudad. Entonces, yo, como ya venía de otras etapas, dije, ¿cómo viene esto? O sea, para mí había muchas dudas porque yo tenía parte de mi familia, mi hermana más chica incluso ya había entrado en las organizaciones armadas y era parte del PCT. Yo le llegaba 10 años a mi hermana. Y entonces, mis primos también, muchos de mis primos. Entonces, había como muchos mensajes
Y en Salta yo veía que recién había como unas reacciones de distintos sectores y muchos conflictos políticos. Bueno, ¿qué representaba Ragones en ese momento? Evidentemente, Ragones, según supimos después, tuvo la toma de la Casa de Gobierno, o sea, entonces había toda una derecha, estaba metida en el gobierno, y que incluso la memoria de Ragones tienen versiones absolutamente dispares. Entonces, lo que yo veía en la reacción de Salta y en la universidad, también recién se creaba la universidad. La universidad atrajo mucha gente que venía de otros lados. Acuérdate que en el ámbito de la tecnología incluso llegaban todos los que venían de Chile, o estaba lleno en Chile. Se luego por todo Chile empiezan a sacar de un lado para otro. Entonces, ¿qué pasa con Ragones? Y después de años Chile, porque en su gobierno había gente de distintos estilos políticos. Incluso hay una versión, y creo acordarlo, de que Santucho viene Salta, ¿no? Porque cuando se practica el puente de Ave María de esas reales, que se dejó acá en el cementerio de Santa Cruz, hubo una procesión. Hubo una procesión de gente que acompañaba y creo que los niños. Y eso también se lo reclamaron de no poner la bandera a medio asta cuando matan a Vichy. Entonces eso fue creando la idea esta de que Ragones pertenecía a ese sector del peronismo, se lo cuidaba porque todos esos años había crecido la patria peronista, la patria socialista. Y esa patria socialista, ahora así que hay una producta de la ultraderecha peronista que dice la marxista donde está, si esto no es marxismo, el marxismo donde está, estaba la figura de Japón. Entonces, ese tipo de conflictos Salta tenía distintos mensajes, una universidad muy... Y los conflictos se veían en todo el país. Entonces, ahí me pareció muy importante la marcha que tuvimos ayer, porque uno de los periodistas contó la anécdota de la misa, del colegio eucarístico, y la anécdota de la Isabel, que viene Salta, no nos ayuda a todos. Decía que Ramón estaba tachado por las ciencias, que era la parte socialista. Pero en realidad, incluso la gente de la izquierda lo cuestionaba como muy tibio o muy moderado. Entonces había toda una tensión interna. Claro. Entonces yo me empecé a interiorizar bien de Ragones con Jesús Pérez, que fue uno de los funcionarios. Entonces, solitariamente trató de recopilar toda esa etapa donde él había sido funcionario de Ragones. En ese libro que él escribió, incluso lo escribió cosiendo conmigo las voces. Y yo le hice la presentación en el colegio de abogados. Y ahí se empezó a hablar de Ragones. Es decir, de nuevo a rescatar la figura. Pero sectores muy puntuales. Sectores muy puntuales. Entonces, yo creo que hay muchas anécdotas. Es más, nosotros cuando salimos, yo me inscribí y me ingresé formalmente al Partido Justicialista en el 83, con la nueva democracia. ¿Y qué pasó? En ese momento existía todo lo que era la lista verde, que había sido la lista del movimiento de Europa. Entonces ahí me puse y también acompañé y me ayudé a la Churisa Gómez, a la Potencia Porcel, a la Elisa López, al Instituto de Sánchez Viejita, el más, el padre de todos ellos de la lista. Pero cuando yo ingresé a la lista verde, era gente muy mayor. Entonces decidimos de un grupo concreto como el Ateneo Universidad. Ahí por primera vez apareció nuevamente en la democracia el grupo que se identificó
la figura de Raúl. Y en ese grupo se incorporó todos los presos políticos que salían de la cárcel. Se incorpora gente que venía, salía, esta Torres, porque se incorpora de la exigencia juvenil. Eran los Esmond, Laura Jiménez, Rafael Morales. Muchos de los venían de haber sido presos por Montenegro. Y en eso se hace el acuerdo del presidente Guadalupe con el Ateneo de Raúl, y salimos con la lista lista blanca. Y ahí se empieza a hablar de Raúl. Y en el Partido Justicialista no se hablaba nada. Y incluso muy cerrada el proceso histórico que se había vivido anteriormente, hasta el día de hoy. Yo, mi padre desaparecido, mi papá era radical, había sido diputado radical en Santiago del Estero. Y resulta que empieza a defender presos políticos y los secuestran a 2 días de Raúl. O sea, es la oleada esa de esa clase, cuando los secuestran el papá del 13 de marzo de 2010. Y a mi papá lo identifican en lo que se llama José de Padre Comparativo de Independencia. Por eso yo, cuando declaro el juicio de Santiago, también declaro al Salto. Participamos en la causa del juicio de la verdad, participamos de él, juicio de la verdad, que no se podía hacer juicios penales, se hace juicios de ataca, derecho a saber la moral, tribunal conmigo. Cuando se abre la causa del Salto, yo también te explico, con esa anécdota de también le habían allanado la casa, dejando universitario gente de la universidad. Porque había una persecución también para la gente de la universidad. Entonces, no se puede hablar de algunos sin hablar igual de Mateo Morelli. O sea, porque juntos representaban toda una línea política. Venía de la democracia cristiana. Bueno, y ahí empieza la persecución a cada grupo de todo lo que significaba la gente que había trabajado en el favor. Y hasta el día de hoy sigue la discusión. Sigue la qué lugar ambas. Hoy lo planteaba en la caminata ayer, porque lamentablemente, si tú cerras solamente la situación de la figura del pobre, no vas a poder entender todo el proceso de lo que pasó. Entonces, por eso yo muchas veces cuando hablo con Fernando, lo animamos a que se metiera en la causa Ragón. La familia Ragón no empieza a causar Ragón. Y entonces empieza un militante de la JP, que es la primera de nosotros empezamos primero con esa palomita, que también fue previa a la revocación de la nos preocupamos y empezamos a construir eso. Pero ¿qué pasa? Si solamente encuadramos la situación en Salto, no se entiende por qué los secuestros de Raúl, por qué sigue siendo eso. Entonces, porque eso fue una metodología utilizada en todo el país con todo aquel que de alguna manera viniera del peronismo, viniera de la izquierda. Había que terminar, como decían ellos, terminar la subversión. Pero además no se entiende eso sin un proyecto para toda América Latina. O sea, nosotros teníamos todos servicios de inteligencia metidos en el lugar. Y yo creo que el proyecto y todo lo demás había cierta influencia de lo que se estaba viendo. Porque yo a todo esto también. Mi hermana la detienen en Córdoba en el 72, antes que termine el golpe de la luz. Y ellos placaban los grupos de guerrilleros activos, digamos. Entonces, por lo que sí, se sectoriza mucho las distintas regiones, las distintas situaciones, y para ver el panorama completo que yo le digo a Fernando. Le digo a Fernando, si vos querés realmente ver más allá de que problemática emocional con tu pueblo es válida, yo también la tengo padre, hermana, primo, pero a la vez tenés que tomar una cierta distancia si querés hacer una construcción política para que eso te sirva para analizar un poco más allá de la figura personal.
O sea, porque todo se queda en medio de la cosa personal, individual. Y entonces, si no se puede construir un proyecto político de ese lugar. Tal cual. Entonces, si no trasciende y tomamos lo que convenga para el proyecto realmente de cambio, está bien las anécdotas, yo tengo miles de anécdotas, miles de situaciones, pero tenemos que empezar a ver en su totalidad, y más en este momento que estamos en plena guerra. ¿No es cierto? Una guerra ideológica y una guerra armada, ¿no? Con bomba y todo el mal, no sabemos qué viene después. Entonces, ¿qué podemos llegar a construir acá en Salta para enfrentar esa situación? Entonces yo creo que precisamente, lamentablemente, la clase política de Salta ha hecho un acuerdo entre los sectores políticos y no se salen de esa línea. Y bueno, no sé, estamos viendo que nosotros con la derecha no nos reconocemos. Sabes que en ese sentido te quería preguntar también sobre una figura clave dentro del rol que jugó el Poder Judicial, que es el ex juez federal Ricardo Lona, que fue juez durante la dictadura y durante la recuperación de la democracia. ¿Cómo evalúas ahí lo que fue su rol en ese sentido del ocultamiento o el obstaculizar el avance, ¿no, de la memoria, la verdad? Precisamente todo lo que estaba pasando en la provincia y todo lo demás, la denuncia llegaba al Lona, en general. Incluso el caso Palomita, se empieza a saber la verdad, porque acá lo manejaban como que era realmente un intento de fuga. Y incluso salió así en los diarios, salió así lo manejó el juez federal, y la versión que se dio era esa, la versión oficial, hasta que los presos que estaban en Rawson empezaron a decir que eso no era así. Entonces, fue Lona, fue un cómplice. Bueno, tenemos una justicia bastante cómplice incluso en la actualidad. O sea, vos denunciar situaciones, qué sé yo, y nadie se juega. Hoy mismo, bueno, si querés te lo cuento, hoy mismo hemos hecho la presentación a la justicia, a la justicia provincial, a la Corte de Justicia, sobre la situación del Comité de Prevención de la Tortura, que no se llamó los concursos de los representantes de los organismos de derechos humanos que hemos puesto, que esa es la garantía exclusiva que puede haber para que ese sea un ente autarco y autónomo, para poder realmente denunciar todo lo que es violencia institucional y la situación de los detenidos y de la gente. Y ya lo hicimos 4 años y hoy estamos sin representación, sin respuesta del Poder Ejecutivo. No llamó los concursos. Entonces, ¿qué pretenden funcionar? Con los 2 representantes, diputados, senadores, que puede haber acuerdo político, con el Ejecutivo, y además la posibilidad de que elijan los representantes del Ejecutivo, con lo cual lo único que garantiza la autarquía y el cumplimiento de la ley internacional de derechos humanos es la presencia de la Corte. Y acabamos de hacer una presentación en la Corte de incumplimiento de lo que es la ley. Bien. Eso es algo. Sí. A 50 años, ¿cuál crees que es el legado de Ragone que se tiene que rescatar para la política hoy? Bueno, primero el legado de Ragone es eso, tratar de conocer todos los aspectos de lo que Ragone hizo, asunto, modificación de toda la reforma policial, la reforma policial que hizo Ragone. Después, toda la política social que hizo Ragone, sobre todo rescatar toda la situación de marginalidad de los pueblos indígenas, que hasta el día de hoy hay una ley y nunca se cumple. Los grupos campesinos, bueno, he tenido militantes muy importantes, como por ejemplo por toda la reforma rural campesina que recién ahora están teniendo derechos. O sea, todo eso hay que respetar. Y acá se asombran y se horrorizan cuando hablan de reforma agraria. Entonces se están devastando los montes del norte, y están corriendo a los pueblos indígenas, y resulta minera. O sea, hay una situación tan drástica que más vale que rescatemos el programa de Ragone y lo actualicemos y lo pongamos. Elena Rivero, de la Asociación Coca Gallardo, que integra la Mesa de Derechos Humanos.
Bien, estamos en el acto de los 50 años de la desaparición de Miguel Ragone. ¿Cómo estás viviendo esta fecha en lo que fue este acto? Bueno, este acto lo realizamos desde hace mucho tiempo y siempre lo hemos incluido dentro de lo que es el mes de la memoria. Pero al cumplirse 50 años, coinciden también con 50 años del golpe de Estado, cobraba una significación especial. Digo, por lo que fue Ragone, por el contraste que marca su política de gobierno con la política que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel social. Entonces, reivindicamos la figura de Ragone, pero no para llevarlo como ustedes decían, sino para tomarlo como bandera de lucha, como ejemplo de un gobernante que realmente para su momento era un adelantado, ¿no? Él creía en la justicia social, en primer lugar. Además creía en la soberanía, estaba en contra del periodismo. Miramos cómo la historia otra vez nos pone en la misma situación, ¿no? Con un gobierno nacional que quiere crear todas las banderas. Primero la memoria, verdad y justicia. Para eso ha tomado un control de resoluciones, medidas, y permanentemente con un lenguaje de odio hacia los que defendemos la vida. Por eso entendimos que este acto es importante como un preámbulo, diríamos, de lo que va a ser la concentración del 24 de marzo. A 50 años del golpe, ya aproximándose la fecha, que va a ser un 24 muy especial, ¿cuáles crees que son las conquistas que podés decir como organismo de derechos humanos se han logrado en la sociedad? Como conquista haber juzgado a los genocidas y condenados, ¿no? Que fue un hecho inédito, diríamos, a nivel mundial. Por eso Argentina, posicionada, estaba como un país que defendió los derechos humanos, que juzgó a los genocidas y demás. Y nosotros optimistamente pensábamos que todas estas consignas que levantábamos en un tono que habían prendido, digamos, que se habían hecho cargo en la mayoría del pueblo. Nos damos cuenta, lamentablemente, que no es así, es decir, tenemos que empezar a rever nuestras políticas para crear conciencia, para generar los jóvenes sobre todo, ¿no? El conocimiento de lo que pasó. Este gobierno es la continuidad de la dictadura, con algunos nombres impresos que vieron. Entonces, nos damos cuenta que es el mismo proyecto político, es la entrega del país a las transnacionales, el imperialismo, la represión a todos los sectores. Estamos viviendo, digo, por ahí naturalizando que todos los miércoles le peguen a los jubilados, que desconozcan derechos que nos costaron tanto. Realmente, con esta reforma laboral indigna de todas formas. Así que, como a ver, digamos, si estaría ese concepto que le damos. Y como déficit que no hemos podido meterla en el conjunto mayoritario del pueblo argentino. Tenemos algunas disculpas, porque los derechos humanos y conocimiento avanzan con una política de Estado que acompaña. Y lamentablemente las instituciones educativas no brillan así en eso. Entonces, bueno, tenemos jóvenes que no saben, no quién es Ragone, pero nosotros hacemos entrevistas y quién sale, que no saben quién es Ragone, su obra ni nada. Pero tampoco saben de las luchas que este pueblo ha llevado adelante para conseguir los derechos de que ellos luchan. Entonces, hemos luchado por la universidad gratuita, laica, y estos jóvenes que ahora están han votado mi ley y siguen sosteniendo y apoyando los públicos. Pero bueno, creemos que eso debe comenzar desde los primeros niveles educativos, en todos. Sí, en todos debe enseñar la historia argentina, que tampoco conocen, y la historia de los derechos humanos y de los ¿Qué pensás que hay que rescatar del legado del Ragone para la política del presente que estamos viviendo? Ragone era peronista, él asume, y un peronista que tenía una larga práctica que viene del doctor Rizzo, fue el sanitarista, pero nombró ministro de salud.
Giannini trabajó con él. Pero incluso le ofreció, el que Giannini se recibe, aquí se le ofrece que se quede ahí en Buenos Aires con él, colaborando en el ministerio, y él prefirió volver a Salta. Y a cambio que crearan el Instituto de Salud Mental. Entonces, los temas, salud, los temas de los pueblos originarios, digo, hay muchas facetas que no se conoce yo, pero él se reunía con sí, que había hecho una serie de proyectos para mejorar la vida. Mirá cuántos años pasaron y los pueblos originarios siguen igual. Tenía como uno de sus ministros, Felipe Burgos, que, bueno, había nucleado una cantidad de campesinos pobres, de los obrajes y demás. 250.000 tipos, ¿no? Era la federación que creo. Entonces, con esas cosas, pero además convocó a algunos sectores de la izquierda, gente de Jaime, también estaban, no formaban parte del ministerio, pero dialogaban con Dragón. Y dicen que una amplitud ideológica realmente, pero con un proyecto central, es decir, popular, un proyecto que reformó todas las leyes represivas de la provincia, que la Leana Rosita en algún capítulo, cuando había pintado los patrulleros, pero que además tenía un control sobre las actuaciones de la provincia. Miramos, ahora que realmente vivimos estos momentos de violencia institucional de todo el país, del Salto. El Salto de la policía últimamente está en todos los sectores populares apretando, hostigando, amenazando y encarcelando en casos sin ningún tipo de... Entonces, Yaguare lamentablemente no es conocido. Y yo veía hoy en el acto que había algunos dirigentes del justicialismo que en su momento se callaron la voz. Se rescatan la figura de Dragones en la familia y no a comienzo, miren, pasaron varios años. Y esos sectores mudos. De golpe la figura de Dragones les servía un poco para blanquear su actitud y se empiezan a plegar y hacen entonces todo. Esta mañana se hizo el correo que la persona, pero eso no desvirtuó la complicidad que tuvieron los actores en la derecha, pero ahorita en la persecución lo que fue la muerte de Madonna. Por suerte acá hay gente que tiene buena memoria, hay muchos libros escritos sobre Madonna que nos permiten dimensionar. Nosotros presentamos una ley de memoria que nunca salió, por supuesto, donde incluíamos en el currículo de instituciones educativas la historia de Salta, de sus luchas y la figura de Miguel Salta. Lamentable que no ha salido y ahí tenemos los cómplices para la legislatura. Digamos, el proyecto de mi ley, yo no andaría como anda si no tuviera cómplices. Y los cómplices son legisladores que incluso han traicionado el propio mandato de la justicia. ¿No he escuchado que la justicia intervenga en casos flagrantes de atropello a la Constitución? Solo que hecho mi ley de asumir es inconstitucional. Justicia muda. Entonces, eso hace que la gente profundice y que tiene, no, la política no sirve, la política todo igual. No, no son todo igual. Jaguari no es igual a Milei ni a Sáenz, ni a Emilianito Durán Finalmente, ¿algún mensaje a la comunidad de cara a los 50 años del golpe de Estado? Sí, el mensaje es participar en el acto. Eso, digamos, es hacia afuera. El mensaje es comenzar a unirnos, a organizarnos y a resistir. Porque este gobierno hay que resistir y hay que impedir que siga fundiendo el país, matando de hambre a la mayoría de la población. Es un mensaje de lucha. Que la memoria nos sirva para seguir luchando en contra de este gobierno. Bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Por memoria, por verdad, por justicia. Y Dragones ha tenido una memoria sostenida por los familiares, por los organismos de derechos humanos, pero no por la política, y mucho menos por aquellos sectores políticos
y en su momento traicionaron a Ragones y fueron artífices de su desaparición. Eso tengámoslo claro y recordémoslo bien. Ha tenido también una justicia media, porque si bien se hizo un juicio, todavía no sabemos dónde está su cuerpo. Es decir, que continúa siendo un desaparecido. Pero no venimos a hacer una mención lacrimosa de Ragones. Venimos a decir que Ragones es un ejemplo de lucha, es una bandera de lucha, que debemos rescatar solidario y salir a las calles y empezar a confrontar. Nos dicen que hemos perdido la batalla cultural. No es verdad, compañeros. Aquí estamos los que creemos en que hay que respetar la Constitución, las instituciones, y que hay que seguir luchando para que nuestra patria sea la patria que soñó Ragones y que soñaron nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Aprovechamos ahora para hacer un llamado de unidad a todos aquellos sectores que están hoy aquí, para que el día 24 de marzo hagamos una marcha multitudinaria, que dejemos de lado algunas diferencias. Tenemos, no hay duda. Pero que estemos todos juntos para que vean que este pueblo argentino tiene memoria, no se rinde y va a seguir luchando por memoria, por verdad y por justicia. Invitamos a la compañera Pierre Ceballos, por favor. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero saludar a la familia de Ragones, a cada una de las personas de derechos humanos, y decirles que la universidad hemos estado caminando y marchando cada 24 de marzo a lo largo de todos estos años, visibilizando que las personas LGBTIQ+ también fuimos víctimas de una dictadura muy cruel. Los cuerpos de compañeras travestis y trans en los calabozos, particularmente en los últimos años, ustedes saben que llevamos la imagen de Janet Vergaz, una compañera travesti salteña que la desaparecen en Santiago. Después el último rastro fue en Córdoba, y aún seguimos pidiendo justicia. El año pasado se logró avanzar con el juicio en aquellas compañeras que tuvieron detenidas en el pozo de Banfield, y los relatos de horas no solamente son desgarradores, sino también nos muestran cómo es necesario sacarnos esos ojos binarios en lo que el sistema nos ha enseñado a leer, a escribir, a formar narrativas y discursos sobre los derechos humanos. Hoy entendemos, gracias a las miles de militantes, a las abuelas, a las madres y a cada una de las compañeras, el coraje de esa lucha para poder entender que ahí también nos cabe la diversidad sexual. Ese discurso en torno a los 30.400 desaparecidos, desaparecidas, desaparecides, es una consigna que busca la visibilización LGBT. Pero sabemos que dentro de los 30.000 detenidos, detenidas, desaparecidos, también hay personas LGBT. Entonces siempre comprendimos el enorme trabajo de recuperación de la memoria con la verdad y la justicia. Como una persona del colectivo LGBT, quiero saludar en estos 50 años, ¿no?, a la familia Ragones Fernando, que nos acercó hace muchos años a poder discutir la diversidad sexual, no solamente en quienes trabajan y dedican su vida a los derechos humanos, sino también en quienes creemos a la política como una herramienta de transformación. Y Miguel Ragones levantaba la bandera de la justicia social, esa que hoy está siendo localizada, junto con todos los derechos humanos de mujeres, de diversidad, de pueblos. Por eso también nuestro compromiso a seguir renovando, porque creemos firmemente en lo que creía Miguel Ragones, que muchas personas que están acá
seguimos abrazando y levantando la bandera y defendiendo, porque debe haber igualdad y es con justicia social. Por la memoria, la verdad y la justicia. Muchas gracias, Pía, gracias por tu palabra, por tu lucha incansable, por tu visibilidad. Nos honra que esté presente hoy acá, Pía, representando una gran cantidad de compañeras y compañeros en la diversidad. Y bueno, ya que estamos, yo hago uso de la palabra, me apropio del micrófono si me lo permitís. Cortito, pero miren quién habla de cortito. Pero bueno, lo vamos a hacer cortito. Siguiendo las palabras de Pía, yo pensaba mucho, los estudios del género en estos 20 años han evolucionado para revisar la historia y ahí han salido los estudios de masculinidades. Y cada vez que puedo miro el proceso de la política de Miguel Ragone y tengo que concluir siempre que no tenía absolutamente nada que ver con los machirulos de la década del 70. Porque Miguel Ragone primero era un hombre nuevo en el sentido de esas nuevas masculinidades. Era un médico, era un hombre emotivo, era un hombre que podía ser sensible y que podía mostrarse afectado. Era todo lo que hoy se desea que pudiera ser un líder político, que esté ligado a su comunidad, que cuide a su familia, que cuide a la gente. Un hombre que quería un estado en donde entremos todos y que se preocupaba por la gente que más necesita del Estado, por los pobres. Y eso es lo que les costó la vida, por eso se lo llevaron puestos. Pero miren ustedes, estamos todos nosotros acá esta tarde, entonces no se lo llevaron tan puestos. Ese asesinato infame de esa mañana, como un día de hoy, un 11 de marzo de 1976, no pudieron silenciarlo, más bien lo pusieron en el espacio, en el éter, para que todos hagamos de él un grito eterno por verdad, por memoria y justicia, pero sobre todo por justicia social. Terminar diciéndoles que para mi abuelo el pragmatismo de la política, el pragmatismo de la vida, ese pragmatismo al que nos tiene acostumbrado el neoliberalismo de esta época para adelante, no tenía absolutamente nada que ver con claudicar los valores. Y ahí hay un mojón inquebrantable. Y yo espero que todos y cada uno de nosotros, muchos de ustedes que son líderes sociales, militantes, que tienen responsabilidades, que están al frente de muchos movimientos, nunca claudiquen los valores por el pragmatismo, porque entonces me parece que no vamos a ninguna parte. Muchísimas gracias y decirles siempre que el duelo que hacemos por Miguel Ragone y la familia es siempre más llevadero porque en compañía duele menos. Ahí yo quiero seguir haciendo abuso del micrófono y pedirle a Nora Jiménez, con quien hemos andado mucho camino juntos a lo largo de los últimos 20 años, que por favor nos digas algunas palabras. Antes que nada, saludar a la familia Ragone, a su inclaudicable actitud de pelea, de lucha por la memoria. Miren, si hay alguien que puede dar testimonio de la memoria activa, esa es Clotilde, sus hijos, Fernando y toda la familia Ragone, con ese profundo compromiso por la memoria, por la búsqueda de justicia y también por la búsqueda de un protagonismo que garantice que la política y particularmente los partidos políticos recojan esas banderas que son fundamentales y han sido un dique de contención para la defensa de la democracia. Por algo hoy hay un gobierno que no responde a los intereses del pueblo y que ha puesto todo su empeño en desconocer la justicia social
como un sostén, como un pilar de la democracia argentina, que ha desconocido la soberanía política y que se da el grupo de las gobernadas como aquellas que escuchábamos en el mes de marzo de 1976 y que era un adelanto de lo que se venía luego, que fue el tremendo golpe de Estado. Entonces, frente a esta situación donde yo recién comentaba con algunos compañeros la famosa bravuconada de Lanusse, cuando Lanusse decía al general no le da el cuero para regresar, y de alguna manera acusaban y cercaban a todos los gobernadores progresistas que el peronismo había logrado ubicar en las distintas provincias, impulsando las políticas de exterminio, las políticas de persecución hacia cada dirigente que iba mostrando en esa primavera política, compromiso con el pueblo y con impulso para el desarrollo de la democracia verdadera. Entonces, ahí está la respuesta de por qué Miguel Yagone. Miguel Yagone, porque supo interpretar los reclamos, las necesidades y los derechos de las minorías que nunca habían tenido un lugar. Una provincia con una historia conservadora, donde nunca se había logrado antes un gobierno popular. Entonces, había que hacer desaparecer a Miguel Yagone, porque esa era una baja, ese es un obstáculo para poder concretar sus fines, para poder concretar sus intereses. Por eso creo que hoy celebro que estemos todos juntos y creo que acá el camino no tiene un solo camino, el camino de la memoria activa, la memoria que une, la memoria que fortalece, la memoria que nos pone a todos activos, que nos interpela y que nos da la oportunidad de recuperar las bases de una verdadera democracia. Que esto es lo que quería Miguel Yagone. Una democracia donde se pudieran sentar en los espacios de gobierno los representantes de los pueblos originarios que no existían hasta ese momento, que tengan su lugar las mujeres, los jóvenes, es decir, la convocatoria a los distintos sectores de la sociedad. Y hoy más que nunca, por memoria activa, por memoria, verdad y justicia. Miguel Yagone, presente. Fíjense ustedes, la ve un compañero periodista que no recuerdo el nombre, que estaba acá con el compañero pequeño, y fuimos al monumento, y fuimos recorriendo, transitando ese camino que hizo Yagone antes de morir, antes de que lo mataran, antes de que lo secuestraran, antes que hicieran todo lo que hicieron, antes de que pasara todo eso. Y capaz que los jóvenes deben conocer también, o por ahí no, pero yo me quedé sorprendido. Veníamos caminando y en un poste de luz dice recordatorio a Miguel Yagone. Eso no sale en ningún diario, eso no se lo ve en ningún lado. Hablan en la escuela, no se sabe nada. ¿Y sabés qué pasa, hermano? ¿Sabés cuál es lo grave de todo esto? Uno dice, nosotros tenemos que estar mejor, pero Yagone dio su vida. Dejó todo, se iba a patas, se iba caminando, iba y volvía y así estaba. Hoy tenemos su descendencia, hoy tenemos todo acá presente, homenajeando. Y yo solo lo único que les quiero decir a todos ustedes, no se olviden de luchar, hermano. Si son políticos, hagan una buena política, mi amigo.
piensen en el pueblo, porque estamos todos mal, y busquen la unidad, y déjense de joder, entre todos, busquemos la unidad, amigo. Porque si no, ¿sabés qué pasa? Nos estamos mirando entre todos un poquito más arriba. Si quien viene, quien no viene, quien va, quien no va, así no lo vamos a vencer al desgraciado este. A Milei así no lo vencemos. Porque a Milei hay que voltearlo ese infeliz que no le importa la salud, la educación. Se está prohibiendo en todos los establecimientos educativos que se enseñe que tiene derecho a la vivienda. No hay vivienda en la Argentina y todos están contentos. Entonces, mi hermano, a mí lo único que me deja Gabón, aparte de haber recorrido ese transitado, eso. Fíjate, vos éramos 8 o 10, mi hermano. A veces la gente no toma en cuenta. ¿Y sabés qué nos pasa? No tomamos en cuenta lo que realmente significa. Fuimos hasta la casa, ¿que no? Hasta la casa, llegamos, de acá salió, fuimos caminando, vimos. Y vos sabés esa sensación. En el mesonero de la esquina sabía, el otro no quería testificar, el otro tampoco, al otro lo persiguió la policía, cerraron toda la cuadra, todos los milicos. Y no hay que temer en decir eso, porque estamos en democracia. Y la democracia se la dimos nosotros a todos los políticos para poder ser candidatos, pero para que nos representen a nosotros, para que el gobernador, el presidente, administre provincia, nación, pero no para que se queden patrón de estancia, mi amigo. Entonces, compañero, yo le pido todo en este día, por Ramón le pido por su familia, le pido por la gente de Salta, por los argentinos. Unámonos, dejemos de joder y realmente hagamos una política que sea realmente representativa para todo el federal, mi hermano. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, hermano. Mi convite para el doctor Luciano Cagón, para usted, mi querido gobernador. Un beso al cielo. El Ave María. Gracias. Acá mi compañera le va a dejar una copa. Bueno, permiso de toda la familia. Dicen que Rago ya muerto. Yo digo que es verdad, mientras el pueblo la recuerde, siempre presente estará. Mientras el pueblo la recuerde, siempre presente
Benjamín.